Hay una pregunta de un libertario. Dice que la lucha de clases no está desactualizada ya. O sea, Bueno, es teoría, no es práctica. Le respondo, la lucha de clases. hijo, con todo respeto, Me lo han dicho, ¿no? sí, la lucha de clases está desactualizada. Y teorías. ¿Por qué ayer que vino GCP con la bandera roja de la Dios el martillo? ¿Por qué es que ayer se arrodilló todo el Estado, tu Estado? Se arrodilló la iglesia, los grupos de poder, la prensa. ¿Qué pasó? Si está desactualizada. ¿Qué pasó? Eso, más bien pregúntale a la prensa, pregúntale a los grupos de poder. Dile qué pasó si ustedes han tipificado a China como comunista. ¿Y cómo es que ayer se arrodillaron ante el comunismo? ¿Cómo es que la iglesia se arrodilló ante la hoz y el martillo, ante las banderas rojas? ¿Qué pasó? Y bueno, dígame más. Hay que ver, Él sigue insistiendo que es teoría. Dice que es teoría. Lo de ayer es teoría. Bueno. Lo de ayer dice que es teoría el señor, el joven. Sí. Lo de ayer dice que es un sueño. Bueno, pues. Bien, bueno. Ahí está respondida la apuesta, amigo. Amigo libertario. Sin capital Y amigo Firulais. privado no hay libertad. ¿A qué se refiere Bueno, con eso? si ellos dicen que sin capital privado no hay libertad, la historia le dice todo lo contrario. Habría que preguntarle qué entienden ellos por libertad y democracia. Porque el término libertad y democracia no está pintado en la pared. El término libertad y democracia se expresa en la práctica de la humanidad. Y la libertad y democracia tiene sello de clase. Una cosa es libertad y democracia para el capitalismo. ¿Por qué? Porque se basa en la propiedad privada. Y otra cosa es libertad y democracia para el pobre, para la mayoría, porque se basa en lo colectivo. Entonces, ¿con cuál libertad y democracia estoy yo? ¿Con el privado o con el colectivo? Yo soy del colectivo, pues ¿cómo voy a estar con el privado? ¿Cómo voy a darle la razón al privado? Pero ahí está, pues, ellos son pobres, no son ricos, pero están con el privado. ¿Qué te parece, amigo? Por lo tanto, profe, o sea, en el Perú, desde esa pseudo independencia que se dio, ¿nunca hubo libertad ni democracia para las grandes mayorías? No, hubo libertad y democracia para la mayoría. Y luchan por eso. En cambio, la minoría lucha también, pero mantener la propiedad privada dentro de su libertad y democracia, es decir, para unas cuantas familias. Hay lucha de clases. Unos que quieren la libertad y la democracia para todos y otros que quieren en pocas manos, que les arrebató los recursos a la mayoría. Lucha de clases. Siempre hay lucha de clases. ¿Cómo dice que no hay lucha de clases? Entonces, los 203 años de la era republicana es dictadura, pura dictadura. Así es. ¿Qué es dictadura? Cuando yo hago leyes a favor de la minoría. Dictadura de la burguesía. ¿Qué es dictadura del proletariado? Cuando yo hago leyes para la mayoría en contra de la minoría. ¿Está claro? Es dictadura. Dicto leyes a favor de la mayoría y eso obviamente va contra la minoría. Dictadura de la burguesía es que un grupo de hombres dicta leyes a favor de la minoría en contra de la mayoría. ¿Ya, compañeros? 200 años. 200 años de producción. Ahí está. 200 años de robo y de saqueo. ¿Y dónde está el desarrollo? Ahí está, pues hay que preguntarle a GCP, señor, ¿dónde está el desarrollo? Pero esta prensa, es que somos dependientes pues, de Norteamérica. Somos dependientes, ahí no ves el Estado. El Estado cuando llega a GCP, carajo, le abre las piernas. ¿Qué te parece? Así es. Entonces, pues, por eso te digo, el Estado es un instrumento del capitalismo. Jaime, y pensar que la historia dice que los primeros chinos culí que vinieron como esclavos al Perú. Sí. Acá es donde hay una gran porción de chinos. Y llegaron justamente, como dice el amigo, como esclavos. Ahora. Y en la China siguen siendo esclavos. Es que yo voy a lo que el Perú, el Estado peruano, le dice a GCP y al Estado chino comunista. Ellos le dicen comunista, yo no. Si yo pregunto,
Si ese es el comunismo, ellos no tienen autoridad moral para traerlo acá, para hacer un contrato y rendirle pleitesía. No tienen autoridad, pues. Pero ahí están, pues. Son los primeros que se arrollaron ante GCP. No flameaban la bandera del Perú, flameaban la bandera roja con la hoz y el martillo. ¿Qué te parece? Romero, Graña y Montero, el cardenal, carajo comunista. ¿Qué te parece? Bien, compañero. Profe, con el ingreso al Perú de China, Estados Unidos geopolíticamente pierde. Sí, la guerra geopolítica le está ganando la China a Norteamérica. Mientras que Norteamérica, ya lo dije, saquea, expolia, explota, bombardea. Carajo, la China invierte. ¿Y te parece el juego? Entonces llegó el fin de Estados Unidos, Norteamérica. Bueno, lo único que va a hacer, estoy escuchando, que Norteamérica se va a alinear al BRICS. Pero van a llegar a un acuerdo. ¿Cuál va a ser el acuerdo? Que solamente va a haber una sola moneda. El resto ya no. De repente sigue siendo el dólar. Pero ya va a cubrir a todos los grupos de poder en el mundo para poder manejar a los 10.000 millones de pobres, pero algo más, seguir controlando el planeta. Pero en el fondo se van a unir para seguir teniendo el control total estos... Así es, así es. Sí. Una pregunta por ahí. Jaime, Sí. Más allá de lo de Puerto de Chancay y todos los otros países que vinieron, o sea, ¿se ha firmado algún acuerdo, algo con Perú? O sea, vinieron varios, ¿no? Por el No, es la China el que tiene la hegemonía. O sea, pero Malasia y todos los otros, Vietnam... Claro, todo ellos se eso, van a alinear, se van a alinear. pero también eran países socialistas, ¿no? Uno vino que eran países... Claro, fueron socialistas. Y como el socialismo ha tenido un recodo, la lucha de clases sigue. Por ejemplo, China no llegó a ser socialista. Desarrolló la industria con el Partido Comunista. Y quien iba a instaurar el socialismo era Deng Xiaoping y restauró el capitalismo. Por eso es que ahora está como está. ¿Ya, amigo? Pero entonces Perú no ha firmado ningún convenio comercial con los otros países, Argentina no ha hecho nada. Ay, estos días. pero son particulares. Con Vietnam, perdón, con Taiwán, con Singapur, etc. Pero lo que China ha hecho es uno de envergadura mundial. Mega. Claro, digo, de mega. Mega. Es todos los. Pero ninguno de los demás ha hecho algo acá. No, pues, ninguno. Malasia no ha venido a hacer una industria acá. Son pequeñas, pues, claro. Industria no hace. Y un país hace industria, amigo. Es comercio, saqueo, es un acuerdo. Industria es otra cosa, claro. ¿Pero qué han acordado entonces? ¿Qué se van a llevar? El comercio, comercio. comercio. Por ejemplo, voy a poner una línea de ómnibus, por ejemplo, que de acá a Miraflores van a llegar en 5 minutos. Entonces la gente va a buscar eso, y barato. ¿Te das cuenta? Eso va a dejar lo demás caro. Eso es lo que va a hacer en la parte. Un ejemplo, ¿ya, amigo? Bien, compañero, ¿no? De repente, ¿algo más? Jaime. Sí, sí. Que la China, siendo capitalista con sus acciones, ¿por qué tiene esa bandera que más adelante va a ser comunista? No. Es que el símbolo. Tiene la bandera China no es comunista, utiliza el comunismo. Por ejemplo, acá. una máscara. Por ejemplo, acá tú ves la izquierda, levantan la bandera con la hoz y el martillo. Pero no son comunistas. Eso es. Pero quien le dice comunismo es el Estado. Le dice terrorismo a GCP. Dice la bandera roja de la hoz y el martillo. Es prácticamente el terror. Pero ahí está, pues ayer. Todo el Estado, los grupos de poder, la iglesia se arrodillaron ante la bandera roja con la hoz. ¿Lo entiendes? Pero ¿Qué o onda? sea, es una máscara entonces. Claro, pero ellos se han desenmascarado. Ellos que criticaban y ahora la gente se queda sorprendida. Pero ¿cómo es que la iglesia, el Estado, los grupos de poder, la Fuerza Armada decían que esto era el terror y ahora brindan? ¿Te das cuenta, amigo? Bien, Jaime. Doctor, ¿quién sí es comunista según usted? ¿Quién sí es comunista? Mao Zedong.
No, me refiero a país. Actualidad. País. En el mundo no hay. Entonces, ¿cómo? Escucha, pues voy a terminar. En el mundo no hay un país que sea comunista ni capitalista. No hay. Lo que hay en el mundo y en cada país son dos clases sociales. Una opresora y la otra oprimida. Una comunista y la otra capitalista. En lucha de clases. ¿Quién la va ganando? El comunismo. Porque el comunismo, por una necesidad, toma las tierras. Y el capitalismo, por una necesidad, invade las tierras. Reprime. ¿Ya vio? Pero entonces no hay un modelo, o sea, no podemos ver un modelo comunista, digamos, como para. Hay dos modelos. No, ya sé, me refiero como país. El mundo, por eso, en el mundo solamente hay dos modelos. Okay. El modo de producción colectivo y el modo de producción privado. Capitalismo y comunismo, en lucha de clases. La pregunta, entonces, el modo comunitario que usted dice, ¿dónde es viable? En todo el mundo. Mira, que no voy a pesijo. Mira, dime, si no hay trabajo colectivo productivo, no hay capitalismo. Y el capitalismo en eso se basa, en el hombre que transforma la materia prima a producto y elabora el producto. Ellos controlan eso para que ellos puedan exportar, vender y ganar. Hay lucha de clases. El trabajador por recuperar, eso es comunismo, por recuperar lo que le pertenece, ¿qué? La materia prima, la máquina y el producto, y para que ellos exporten. El capitalismo no controla eso, controla la materia prima, la máquina, el producto y al hombre. Le pagan un jornal de 35 soles para que en el camino se prostituya o se tuberculice. Eso es la lucha de clases, dando. Hoy en día, por una necesidad, la gran mayoría de los pueblos están tomando sus recursos. Ya no les interesa el dinero, sino por la necesidad. Toman las tierras. Ese es el comunismo. Está bien, doctor, pero el tema está, China evidentemente económicamente es capitalista, ¿cierto? Claro. Y está tomando el Perú desde su lógica. Entonces, no, se ve claro. Entonces, hay un modelo, nos guste o no, puede no gustarnos, pero que, digamos, es hegemónico en el Perú. Hay un capitalismo y el comunismo en sí, económico que usted dice, la lucha de clases, ya no, digamos, no tiene mucho futuro. Bien, entonces Le pregunto, no lo cuestiono. No, pero te pregunto algo. Entonces dime, explícame, de repente yo no estoy claro. ¿Por qué hay recesión? ¿Por qué el PBI es del 2.5%? ¿Por qué? No, pero es un tema mundial, doctor. Amigo, estamos hablando del Perú. No, es un tema mundial. Pero ya veo, amigo, pero explícame por qué. Ya en el mundo, ¿por qué? Evidentemente hay, yo no soy economista. Entonces puedo- no me digas que no hay esto y hay esto. No me digas. No, yo digo que sí hay recesión. Pero te estoy diciendo, ¿por qué hay recesión? Si tú me dices que no hay la contraparte, no hay la negación, no hay el opuesto al capitalismo, ¿por qué hay? Hay factores, la pandemia es uno de ellos. La pandemia. Mira, amigo. Bueno, yo lo escucho. Mira, No, si no le cuestiono, yo lo escucho. La pandemia es un pasaje nada más. Mira, hijo. ¿Sabes por qué hay recesión? Dígame usted. Porque el PBI ha sufrido un déficit fiscal. Y cuando el PBI, que lo controla el BCR, sufre un déficit fiscal. Cuando más es lo que se compra que lo que se vende. En otras palabras, cuando más es lo que se importa que lo que se exporta. ¿Y por qué no se puede exportar? Porque el comunismo está tomando sus recursos. ¿Por qué crees que DINAC ha firmado los contratos que ya ha terminado 30 años, del 93 al 23, ahora lo está revalidando? ¿Y por qué crees que DINAC, que ha revalidado, ha ido a Conga, Cajamarca, revalidado ese contrato por 30 años más? ¿Con quién? Con el ministro de Energía y Minas. La empresa no, y la Fuerza Armada. ¿Qué pasó? 40.000 ronderos tomaron Conga y tuvo que regresarse. Igual en Arequipa, en Tía María. Entonces, ¿cómo me dice que no hay comunismo? Doctor, la pregunta es, ¿usted cree que es viable cuando usted dice que los pueblos están tomando sus recursos, ¿no? ¿Qué? Le estoy preguntando, ¿Pero maestro, estás no se negando moleste. eso? No, le estoy preguntando, Ay, maestro. amigo, anda, Estoy Conga y dile a ver. No, pues. Señores, ustedes han tomado... Si es pregunta. viable, o sea, digamos,
si pueden exportar, si pueden hacer todo. ¿Usted cree que sí puede? Tú no puedes, Mira, le pregunto, mira, amigo. no lo cuestiona. Cajamarca, Ya. hay hombres probos, hay arquitectos, hay abogados, hay ingenieros, hay técnicos, hay en Cajamarca. Por más que tú tengas esa gente proba, el Estado no va a permitir que tú desarrolles tu región, no va a permitir. Te mete bala. El Estado quiere que el Perú siga siendo exportador de recursos primarios. No le pongas el valor agregado, sino, ¿y quién lo exporta? El Estado. Al verdadero dueño no le da nada. Por eso es que ahora están tomando los recursos. Mira, no han podido controlar Tía María en Arequipa. Igual desaforados, igual en Apurímac, con Bambas. El Perú está en recesión. Pero ahí está, pues el Estado no te dice que es democracia. Carajo, su PBI, el propio Pulo Velarde dice, sí, el Perú se va a desarrollar, pero todavía de acá, más adelante. No hay, pues no hay. Eso es la lucha entre el comunismo y el capitalismo. La fuerza, a eso Marx lo llama comunismo, al trabajo productivo colectivo. A ello lo llama. Por eso Marx dice, no puede haber, no, un hombre sin comer. ¿Y a qué le llama Marx cuando un hombre come? Comunista. ¿A qué le llama Marx a un hombre cuando se abriga? Comunista. Cuando tiene salud, vivienda, familia. Ese es el comunismo. Pero eso lo niega el capitalismo, porque te ha puesto no un precio, un valor, para que en el camino te tuberculices. Eso es el capitalismo. Bien, compañero.